pero si querés, Sergio, presentamos el tema y ya nos metemos en este debate y presentamos a los invitados. Nosotros proponemos programas y políticas de educación para que puedan retomar sus estudios y terminar sus estudios primarios y secundarios. Proponemos también políticas para ser incluidas e incluidos en cooperativas, incentivos a las empresas para que puedan incluirse en el mercado laboral. Y como último recurso, a quienes distintos organismos internacionales y organizaciones locales y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años han determinado que son sobrevivientes, porque el promedio de vida de las personas trans en Argentina y en América Latina en general es de 35 o 40 años. Para esas personas específicamente, en donde todas las políticas públicas han fallado y no funcionan estos incentivos en las empresas o estas políticas públicas para ser incluidas en el mercado laboral, un subsidio que les garantice una mínima subsistencia y una reparación ante tantos años de violencia, ¿no? Quiero decir que yo no estoy de acuerdo con el subsidio, señora legisladora, porque las trans no somos paralíticas. Yo tengo 2 piernas, tengo 2 brazos, y en esta sociedad, si no tengo trabajo, es porque no me lo dan. Así que yo no quiero cobrar ningún subsidio, que de por sí el subsidio, el proyecto de ley de subsidio para las personas trans y travestis es discriminatorio. Bueno, estamos con el debate en ciernes. Está con nosotros la legisladora María Raggi del Frente para la Victoria, que es quien propuso este proyecto, y la acompañan Leticia Constantini y Agustina Brisel, que son miembros de la comunidad trans, travesti. No quiero ser impreciso con la definición, pero en todo caso ustedes mismos pueden aclararlo. Me interesa, María, que expliques más que el fundamento, esto que vos decías recién en la nota, la tasa de mortalidad de los travestis es tan baja como vos decís, tiene una esperanza de vida de 30, 40, 50 años nada más. El promedio de vida de las travestis y las personas trans en Argentina es de 35, 40 años. ¿Y cómo se estipula eso y cuál es el motivo? Estos son resultados de investigaciones y estudios que han hecho distintos organismos internacionales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, NUCIDA, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años, cuando estaba la licenciada Diana Mafía como defensora adjunta, distintas organizaciones, ¿Cuál la es el Fundación motivo de una Huésped. mortandad tan baja? Bueno, la realidad que relatan estos estudios, estas investigaciones, por supuesto, yo conozco la realidad porque hace muchos años que trabajo con organizaciones de personas trans, pero la realidad que demuestran además estos estudios e investigaciones es que a una edad promedio de 10 años son expulsadas o expulsados de sus hogares, sin otro recurso que la prostitución, sobre todo las mujeres trans. Quedan expulsadas del sistema educativo, expulsadas sin acceso al sistema de salud. Llegan a los 40 años en la mayoría de los casos, por supuesto que hay excepciones y hay Sí, Florencia de la Vez evidentemente es una sí. excepcionalidad absoluta según el relato que vos hacés de su universo. Sí, sí, hay excepciones y hay chicas que han tenido otros recursos y otras alternativas, pero lo que dice, por ejemplo, la Fundación Huésped es que de todas las chicas encuestadas de un estudio que hicieron hace unos meses nada más del 80% no había terminado sus estudios primarios o secundarios, más del 95% había ejercido la prostitución toda su vida y no había tenido jamás un trabajo formal. ¿Y por qué suponés que este subsidio que estás vos sugiriendo a través del proyecto de ley puede compensar o reparar todo eso? Nosotros proponemos en realidad un conjunto de políticas públicas. La inclusión en cooperativas, incentivos a las empresas para que tomen personas trans y otros grupos vulnerados también por la discriminación. Proponemos capacitación para microemprendimientos. Es un conjunto de políticas públicas y como último recurso está este subsidio para que ahí donde todas las políticas públicas han fallado, para las personas que llegan a los 40 años sin ninguna preparación formal, sin ninguna experiencia laboral, con su salud muy deteriorada, en esos casos que puedan tener una mínima subsistencia que no es de 8.000 pesos, ya hace 3 días que estoy aclarando que no son 8.000 pesos, pero la aclaración. Ven de decir que son 8.000 pesos, yo insisto que no son 8.000 pesos, son aproximadamente 2.400 pesos que les garantiza una mínima subsistencia y al mismo tiempo alguna cuota de reparación por todo el daño que les hemos hecho durante todo este tiempo. Legisladora, en eso no estoy muy de acuerdo, ¿no? El daño no lo quiero generalizar, entiendo que es la sociedad, pero tampoco no calculo que no todos los que están del otro lado le han hecho o han generado un daño a la comunidad. Yo estoy hablando como Estado. Como Estado, ¿no? Como Estado. A ver, si una persona
ha sufrido de la persecución policial, del hostigamiento No, sin lugar a policial, dudas, pero de a la eso- tortura en las comisarías en plena democracia, A eso quiero hay ir. un daño para reparar. En ese censo que ustedes hacen, y antes, y quiero preguntar estas cosas muy puntuales para ir al resto de los invitados, ¿cuántos miembros hay en la Argentina de la comunidad trans? ¿Cuántos son en total? ¿Hay un número? No hay números oficiales porque Pero en más una o menos realidad aproximado. tan oculta. ¿Cuál es la población? Yo te puedo decir hasta hace unos meses cuántas personas hicieron sus cambios registrales en todo el país. Sí. 6.000 personas. 6.000 personas ¿Y que... travestis cuántos? 6.000 personas 6.000 trans. trans, digamos. O sea, que cambiaron sabría su- decir. Que cambiaron Cambiaron su identidad. Así 6.000 es. personas. Y eso Ahora, supone que oculta un número mayor, presupongo que no todo el mundo acudió a... Puede haber un número mayor, pero las personas el subsidio sería para las personas que han Que han cambiado, cambiado su su identidad en los registros civiles. Nosotros calculamos que por los estudios y estas investigaciones que dicen que el promedio de vida es 35-40 años, por lo tanto muy pocas personas superan esa edad, nosotros calculamos que en la Ciudad de Buenos Aires son aproximadamente 100 personas. ¿Y ustedes qué opinan? Yo estoy en contra del subsidio. ¿Estás en contra del subsidio? Sí, si bien es una ayuda del Estado, yo principalmente, como dijo la legisladora, soy uno de esos casos, además de Florencia de la B, en la cual nunca he ejercido la prostitución, que tengo un programa en la Universidad Abierta de Radio, me dedico al rubro infantil, porque también doy clases y shows en jardines de infantes para niños, tengo obras de teatro. Y Bueno, pero vos sos una excepción. ¿Vos yo estás hablo de por mí, acuerdo? yo hablo por mí. Bueno, ella habla por ella misma, pero vos sí ejerciste la prostitución. No, No, digas no, que no. no, no, Estás no, mintiendo. nunca, no, si no, no tenés no. necesidades, No, bueno, no. dichosa Mira, de vos. disculpa, vos a mí pero no me yo conocés. tengo muchas amigas que sí, No, realmente no me tienen conocés. necesidades. No, esta No chica está tienen muy vivienda, equivocada. no tienen familiares, No, padre, no. madre que las ayude. Bueno, trans mayores de 40 no tienen hijos tampoco que las puedan ayudar. Por ahí Claro. para cursar, para hacer un curso, una capacitación les cuesta mucho porque están tan estigmatizadas. Hay personas que están depresivas, que no pueden salir a la calle a trabajar y ellas necesitan un subsidio. Ahora, esto no puede estigmatizarlos aún más, aún cuando la ayuda sea válida. No, La porque cosa es que los un pone, dinero no los pone que tiene en que un ser corralito. No, También porque el es un tema- dinero que tiene que ser utilizado en tu propio Yo te beneficio. tengo una pregunta. ¿Las personas con discapacidad las estigmatizamos aún más porque les damos un subsidio para ayudar a las veces personas con discapacidad? es un Yo es creo un que debate no. en todo caso. Yo creo que en algunos casos el Estado debe garantizar una mínima subsistencia a las personas que por distintos motivos no se la pueden garantizar. Está claro. No estamos, a ver, primero, no estamos hablando de eso como única medida, como única política pública. Estamos hablando de un conjunto de políticas públicas para que primero y principal tengan trabajo. Como ella dice, lo principal es que puedan ser incluidas y que puedan tener trabajo, tener un Pero vos programa estás en de... desacuerdo. Fomenten entonces... ¿Pero estás en desacuerdo en general o estás en desacuerdo, o en todo caso vos lo rechazarías, pero no tendrías problemas si otro... No, yo pero no es lo- mejor, yo no- legisladora, también lo pregunto, rechazo. yo no Pero tengo... ¿puedo cerrar el Yo también lo concepto? Sí, rechazo, sí. pero hay que abrir la puerta a otra persona. Realmente no es algo que yo sienta que ayuda a la comunidad. A Mejor eso quería generen apuntar. puestos de trabajo. A eso te quería preguntar. Yo la verdad, legisladora, personas trans. le digo la verdad, en este tiempo, esta semana, las veces que hemos tenido micrófono, yo me manifiesto que no tengo una posición tomada a favor o en contra. Normalmente yo tiendo a creer que el Estado, si bien tiene que tener una política de subsidios a aquellas personas que fueron excluidas, que están al margen de la sociedad, también entiendo que el Estado tiene otras formas y otros mecanismos y no creo que siempre el subsidio sea la mejor forma. Ahora lo que yo le pregunto, legisladora, usted dice... El Estado tiene que estar con los distintos grupos que han visto sus derechos vulnerados durante toda su vida. El subsidio es el último recurso. ¿Esto no abre también un escenario, por ejemplo, para que toda aquella persona que se sienta excluida por la sociedad o por el Estado y que no recibe un subsidio, también se presente y diga, a ver... Si vos me decís que hay otra población que tiene un promedio de vida de 35 o 40 años, que es aproximadamente la mitad del promedio de vida de la población general, Sí. yo te diría que Casi analicemos diría que la menos, posibilidad la mitad. de un subsidio. Porque ¿sabes qué? Los subsidios en Argentina no los reciben solamente la gente que está absolutamente necesitada por un subsidio. No, lo reciben empresas... Te subsidian el gas, te Sí, subsidian sí. la luz, te subsidian el transporte, te subsidian la educación, te Ahora- subsidian un montón de cosas. El Entonces, fútbol, los pero no subsidios sería- no hacen ningún pero, problema. por ¿por ejemplo, qué una parece tan indignante No es indignante. que un grupo que tiene un promedio de vida de 35 o 40 años, porque ha sido perseguido y estigmatizado? Fíjate el video que Pero no es más fácil, pasaron por ejemplo, recién. le pido una Yo te hago propuesta, una idea. No, pero yo te hago una Sí. propuesta, que reflexionemos de lo que hacemos también. Sí. El video que pasaron recién es sumamente estigmatizante.
el camarógrafo o la persona que fue, el Le voy a notero decir, que fue... estoy de acuerdo con usted. El notero que fue Estoy de acuerdo con tuvo usted. un problema con una persona trans y eso es parte del informe acerca Estoy de del acuerdo con subsidio de usted. las personas trans. Yo estoy... hago un informe de los enfermos de cáncer en la ciudad de Rafaela y me peleo con un enfermo de cáncer, entonces paso a mi pelea con el enfermo de cáncer. Pero en eso estoy de acuerdo con usted. estigmatizante. Ahora lo que yo le digo es, ¿no es mejor que a un subsidio, por ejemplo, y tomando lo que está, el ejemplo que está planteando Agustina, no es mejor, por ejemplo, en vez de un subsidio, decir a las empresas que tomen personas de la comunidad trans, podemos hacer una exención en los impuestos, eso lo hemos presentado, de hecho es parte de los... qué sé yo, por ejemplo, que la carga laboral o social sea, la eso puedan... es parte, exacto, es excelente idea y es parte de los proyectos que hemos presentado. Como te dije, incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans, como hemos presentado también proyectos para las personas que tomen personas con discapacidad y para otros grupos vulnerados también. Microemprendimientos y capacitación en oficios, cooperativas que incluyan personas trans. Hemos presentado una batería de políticas públicas para enfrentar el problema de la inclusión laboral de las personas trans en Argentina. Sí. Ahora, hay algunos casos en los que es muy difícil. ¿Cómo haces para incluir a una persona que tiene muy deteriorada su salud? Sí, claro. Muy deteriorada su salud. Que no ha tenido jamás ha ido a una escuela. Con un nivel de discriminación objetivo. Y además eso está nunca fuera. tuvo un empleo yo le quería formal. preguntar a Leticia, sí. Y perdón por lo directo de la pregunta. Sí, no hay ningún problema. ¿Hay chances hoy para la mayoría de los integrantes de esa comunidad de tener trabajo más allá de la prostitución? Sí, hay chances. Y yo, por ejemplo, soy maquilladora, cosmetóloga, peluquera, doy clases de protocolo y ceremonial. También en un momento fui niñera, cuidaba a personas de la tercera edad. Cuando uno quiere, se capacita y se puede. Sí, pero ¿no sentís muchas veces algún grado de discriminación? Porque la sociedad no acepta de buen grado, lamentablemente. Yo también tengo una personalidad, subrayo, lamentablemente. Yo también tengo una personalidad que me opongo a toda discriminación. Esa es la verdad. No todas son así. Hay algunas personas que se deprimen, que no pueden salir adelante, que no pueden trabajar. Por eso, a mí me parece bien el subsidio. Mientras que el subsidio sea designado a personas que realmente lo necesitan y que lo van a utilizar como corresponde, no me parece mal. Aparte, ¿y qué control hay para saber si lo van a usar realmente personas que el Ministerio de Desarrollo Social lo va a controlar. Y las organizaciones también. Y lo controla, hay un control. ¿Vos crees que puede haber un abuso del subsidio? Sí, como pasan con otros planes, no sería la primera vez. ¿Qué control hay sobre el plan también del colegio que le dan plata para ir a bueno, hacer pero sus acá estudios? es un grupo más pequeño de personas, me imagino que entre todas Son se van a menos de poder 100 controlar. personas y además los planes, o sea, el estudio uno tiene que presentar un certificado de estudio de que está en plena escolaridad o que está estudiando. María, depende del subsidio, me parece que es... dentro de la propuesta, ¿qué chances concretas o ciertas hay de que esto pueda avanzar? Bueno, es una pregunta interesante porque primero sería bueno aclarar que este es un proyecto que ha sido presentado por la Federación Argentina LGBT y por ATA, una organización que tiene organizaciones de personas trans en todo el país, que lo hemos presentado acá en la Ciudad de Buenos Aires conmigo y con otros legisladores que me han acompañado en la firma de este proyecto. Lo hemos presentado a nivel nacional. En el caso del proyecto que presentamos a nivel nacional se presentó con el Partido Socialista y hay otro proyecto presentado por la diputada Diana Conti. En Santa Fe lo presentó también el Partido Socialista, en otras provincias lo hemos presentado junto con algunos legisladores radicales, o sea, es un proyecto ayer... ¿El Frente para la Victoria es más o menos unánime en esto o vos sos... algo así como una excepción? No hubo una reunión del Frente para la Victoria para decidir si estamos todos de acuerdo con el subsidio, pero la verdad que varios legisladores de mi bloque han firmado el proyecto. La diputada Diana Conti a nivel nacional ha presentado un proyecto en el mismo sentido, que también han firmado otros legisladores, pero reitero, hay otros legisladores de otros partidos que también están acompañados. Mi proyecto lo firman legisladores de la coalición cívica, legisladores de radicalismo, hay distintas... ayer estábamos discutiendo en un programa de televisión con Peter Robledo del PRO, que decía que ellos estaban de acuerdo, que Pinedo había manifestado su acuerdo a un subsidio para personas trans. ¿Hay todavía un acuerdo muy policial amplio contra los travestis? En algunas provincias sí, mirá, yo te digo, hace unos años 17 provincias del país criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en sus códigos de falta de contravencionales. El último artículo que criminalizaba a las personas trans se derogó en el 2012.
En el 2012. Está bien, pero aún así, si van por la calle, ¿puede haber Imagínese alguna racia? personas- ¿Te agarra la policía? En ¿Usted algunas no tiene- provincias pasó. sí, No, en algunas provincias nunca sí. me pasó, pero Imagínense que algunas personas de más de 40 años, a mí me ha pasado de estar en una reunión donde estábamos esperando compañeras que venían a organizar, por ejemplo, la Marcha del Orgullo, y nos llamaba una compañera que habían sido detenidas en el trayecto de su casa a la reunión de la Marcha del Orgullo. Detenidas por ir a una reunión, detenidas por ir a comprar el pan. Leticia, Sí. ¿ustedes todavía sienten o creen que la sociedad, calculo yo que en Capital Federal es donde está la mayor concentración, ¿no?, de personas trans Sí. a nivel nacional? Ustedes, le pregunto a las dos, ¿creen que la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires ya las aceptó a ustedes? Sí, nos aceptaron. Que no hay problema, que ustedes pueden salir a Sí, caminar, que no les Sí, gritan, nos que... aceptaron, no pero... están de acuerdo, una vez más. Sí, nos aceptaron, Digo, pero porque también creo que el principal problema de esto que estamos tratando es porque el subsidio genera polémica. Y si genera polémica es que evidentemente en la sociedad hay algo que está haciendo todavía un Bueno, clic. y para la aceptación influye mucho la imagen, la manera de vestir, cómo te vestís, cómo caminás, cómo te manejás con la gente, Espera, en vos qué lugar estás también. diciendo que la por algo discriminación... estético, eso es discriminar también. Sí, ¿Vos decís que también, la discriminación sí, pasa por lo que ustedes hagan? O sea, También, no, yo entiendo, o sea, empieza por la ayuda a la imagen. estética. Ayuda a la Empieza estética por la si sos imagen. femenina, no si Sí. chocás. Lamentablemente hoy es Pero así, uno- todo y- entra y- por la vista. Intuyo es lo que uno debiera mismo. aceptar al otro tal como no es, es lo más allá. mismo una travesti totalmente discreta y ubicada que una travesti desubicada y prácticamente desnuda en la calle a las 2 de la tarde. No es lo mismo. Y ahora De todas convengamos que formas, también existe dentro... a ver, la mayoría de las personas trans, por eso es interesante escuchar también la voz de las organizaciones en esto, ¿no? Porque tienen contacto con la realidad de muchas personas. La mayoría de las personas trans, si agarran el diario y buscan para ir a trabajar y van a encontrar trabajo El rubro por el diario, 59. la verdad es que no encuentran trabajo, no les dan trabajo. O Y sea, a el las personas DNI, trans, a mí no me ayuda tampoco el DNI en absoluto tener el DNI. Bueno, yo si voy a si buscar bien lo trabajo, tengo- ¿Cómo no? A ver, ¿cómo es enseguida eso? me Claro. contratan. Porque yo al estar bien vestida, presentable y al capacitarme en algunas cosas, enseguida me Pero vos contratan. decías que no es así. No, para mí no sé, o ella tiene mucha suerte, qué suerte. Y yo tengo Pero suerte porque yo pongo no. empeño para tener suerte también en Está la bien, vida. yo hago otras cosas, yo soy artista. Claro. No tengo la por eso necesidad por es ahí de ir a importante, buscar trabajo a otro lado. uno puede traer, la experiencia personal marca mucho la opinión de cada persona, por supuesto, uno ha tenido una buena Está claro. experiencia y siente que O sea, ¿vos la crees vida... que todavía la sociedad los discrimina? Sí, totalmente. Yo de hecho tengo un caso que con mi marido, que es productor, fuimos a presentar mi proyecto del programa infantil al canal de la ciudad y se lo llevamos también a la presidenta en 3 oportunidades, 3 cartas durante más de un año. Nunca tuvimos respuesta y de Macri también, el canal de la ciudad nos discriminó y nos cajoneó el proyecto. Pero eso por pero no quizás crees porque el proyecto no les interesó, no porque están discriminando. No. En Magazine también... O sea, en algún momento alguien la te dijo, no lo gerencia- aceptamos porque Sí, sos de la comunidad trans, exacto, directamente. la gerencia, si no, del micrófono a mi marido que lo explique. Le dijeron Está a mi haciendo marido... que sí con la cabeza. Y sí, le dijeron a mi marido, si tenés otro proyecto para presentar con una chica que no sea travesti o trans, te ¿Eso en qué aceptamos. canal fue? En Magazine. El Grupo Clarín. Mirá qué lindo. ¿Y en el gobierno de la ciudad fue lo mismo también? También lo mismo. ¿Con qué funcionario hablaron en el gobierno de la ciudad? Fernando. A ver. ¿Quién fue el representante del gobierno de la ciudad? Estamos hablando con el esposo de... Bueno, o sea que enviaron al canal de la Ahora. ciudad y lo rebotaron. Es Bueno, importante... pero si enviaron puede ser, sí, seguramente. Evidentemente la rebotaron. Hay que ver también qué calidad de producto envió. Me imagino que el mejor. Y mira, mi producto ¿Sabes sobre qué bullying y pasa? discriminación penal no voy a hablar con este cachivache que desde que vengo No. me está chicaneando porque respetá, por favor, querida, porque no vine a darte cámara a vos. Así que ubicate un ¿Sabes poco, qué ¿ok? pasa? Es un Corazón. problema. Chao. Yo creo que cuando uno Loco. trata un problema social como ¿Cómo este... loco? Y si es un loco. Pero- Desde que vine me está supuestamente- atacando. Pero si no hay tratás que de Desde que vine- discriminar. pero si vos sos la primera que estás atacando desde que vine, no me jodas. No a te- vos no te no te conozco. ataqué, no ¿Qué te querés, ataqué. cámara? Te dije Estúpido. que vos Bueno, ejerciste calmate. la prostitución. No, ¿Qué no, tiene de no, raro? y desde ahí ya me No, tenés bueno. caliente porque no me Bueno, conocés. bueno, ¿Qué pruebas tenés vos? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pruebas tenés? Estuviste por un montón de ¿Qué lugares. pruebas tenés? Trabajaste en la zona roja. No, ¿qué pruebas tenés? ¿Tenés fotos? ¿Tenés algo? Tengo fotos. Sos un loco, cerrá Tengo el orto, fotos. loco. Bueno, gracias. ¿Sabes qué Lo voy a pasa? Acá cerrar hay por una tu responsabilidad de pedido. ustedes también, que es que cuando hay un problema social tan importante y tan Llaman grave y para tan esto. acuciante para mucha gente,
hay que llamar también a las organizaciones que tienen contacto con una realidad mucho más amplia, que no vienen a contar su historia personal, su experiencia personal, lo que les pasa, que es válido y no me parece mal que esté, pero está bueno también convocar a las organizaciones que trabajan por la realidad de cientos de personas en todo el país que pueden venir a relatar qué le pasa a las personas trans. Se supone que las organizaciones representan también a ellas, por lo tanto... De alguna manera pero uno puede venir a contar su historia personal, que es válido y está bien, o puede venir a contar la realidad. Yo te entiendo, pero yo a la legisladora la tenía en mi programa. Hablen también de las cosas buenas, porque tiene razón la legisladora que pasan un test de la prostitución, pero no hablan también de las cosas que hago. Porque yo soy la única transexual en el mundo de que hace programas para chicos sobre bullying y discriminación. Escribe libros y me sientan acá a pelear con esta persona. ¿Entendés? Me tasea con altura, no tengo problema de discutir con ella o con quien sea, ¿entendés? Pero no me gusta todo esto. Yo no estoy para esto. Yo vine a hablar a un programa de nivel político con altura y me están pinchando para buscar lo peor de mí. No está bueno eso. Pero si no me levanto y me voy. Primero yo en ningún momento pinchamos. No, bueno, pero también la producción que se fije a quién me pone al lado. Porque si me van a traer una chica que ejerce la prostitución a confrontarme a mí, que lógicamente las trans no me quieren porque saben que yo soy una también de las que llegó. Entonces, te quiero plantear un detalle importantísimo de... Yo no te conozco, Espera. Bueno, entonces si no me conoces no hables, punto. Espera, déjame hacerte un punteo. Fotos tuyas ejerciendo prostitución en internet. ¿En qué páginas? En un montón de páginas. ¿Son de verdad? Sí. ¿Sabés si soy no es la yo? discusión, no es la discusión la vida privada de ninguna. ninguna. Pero vas a tener que ver con mi abogado. A lo que yo quiero preguntar con mi abogado, porque ustedes no tiene nada que ver de invitar legisladores. Nosotros invitamos... La discusión es esa. Nosotros, insisto, ellas son... Parten de un informe. Yo al legislador le dije... Yo no está peleando con una chica. Está bien, yo al legislador le dije, para arrancar le dije que usted tiene razón. Es la realidad. Es una muestra de la realidad que el notero tuvo una... O sea, yo que quiero mostrar la realidad de las personas con cáncer en un hospital, me peleo con una persona con cáncer, muestro el video de esa pelea y esa es la realidad de las personas con cáncer en ese hospital. O esto, sirve que yo me peleé ahora con la realidad de las personas con cáncer en un hospital, que yo me peleé con una persona... En primer lugar, no hay manera de representar la realidad en su totalidad en ningún caso. Pero en todo caso, lo que se mostró en ese video, más allá de la pelea, es una realidad y precisamente se lo muestra para denunciarla, no para regocijarse ni para regodearse en esa realidad. Todo lo contrario, más aún te diría, hay pocos canales y pocos espacios periodísticos que muestren esa realidad de ese modo. De ese modo, que no es para regodearse, no es para... Pero es una realidad que tu subsidio, el pedido de subsidio arranca desde esa realidad. Claro, que por eso dije... ¿Desde un notero? No, un programa de televisión que se pelea con una chica trans. Estás quedando con la pelea. ¿De esa realidad? ¿Qué tiene que ver esa realidad con un proyecto para resolver un problema social? Se está quedando con la pelea. Acá en el tema, la pelea quedó ahí. Lo que estoy diciendo es... Fue 50% del informe que mostraron. No, quizás 50% del informe... No, 50% del informe es la realidad de buena parte de la comunidad trans que lamentablemente, como vos misma dijiste en el comienzo del informe... Yo no me opongo que ustedes muestren la realidad de la prostitución de las personas trans. Lo que me parece que la mitad fue un informe de todas. Está bien, no estamos yendo de tema, pero acá hay un detalle muy puntual que yo quería destacar de lo que estamos viviendo acá en el piso y que me parece que también tiene que ver con este tema. Recién en tu discusión y en tu pelea, entendida o no, tu primera reacción fue atacar a ella como él. Entonces la pregunta es... ¿Y que ahora soy la discriminadora? No, te estoy diciendo que si ustedes mismas se discriminan, obvio es lógico que del otro lado cuando aparece... Cuando empezó el programa, ¿no? Ay, ¿cómo va tu programa infantil? Y todo lo que te dicen. Después se prende la luz y te salen a matar para que después estén todos los programas de la famosa a costa de una que ya está en el medio. Y estoy totalmente en contra de lo que dice la legisladora, cuando nosotros planteamos esta idea, suponemos que las personas que se van a sentar de este lado, como está haciendo usted legisladora, como pretendemos que lo hagan también ustedes, es discutir con altura. Más allá de acá nadie está juzgando el tema personal de cada uno de ustedes, pero lo que yo estaba diciendo es, si ustedes, desde el vamos, ante la primera discusión, se discriminan entre ustedes, significa que en la sociedad eso va a ser aún 10 veces más. Y en todo caso, legisladora, permíteme, si nosotros invitáramos exclusivamente a las organizaciones, lo más probable es que termináramos... Exclusivamente no invitaron ninguna. ¿Dónde están las organizaciones trans? Pero, por ejemplo, usted... ¿Están en el informe? No están en el informe.
¿Están acá informe sentadas? fue un No están acá disparador. Pero ellos sentadas. son la realidad. Yo hasta ofrecí teléfonos, celulares, todo lo que quieran de organizaciones trans. Pero ¿cuál sería la diferencia entre La que esté diferencia es que- sentado yo acá te el explico, presidente yo de te- la organización No, tal yo te explico. y que estén dos personas que son de carne y hueso y que Escuchá, representan la cuando realidad? cuando vos querés relatar la realidad de los trabajadores en Argentina, No llamo a vos Gerardo agarrás, llamás a un Martínez trabajador de la necesariamente. vuelta, le decís, vení, contame tu Hemos traído experiencia. en este programa, Llamás a un gremio, en este llamás programa, a han venido trabajadores de carne y hueso y no que llaman trabajan de nunca a verdad. los gremios para preguntarles qué A opinan veces sí también. y a veces no. En algunas circunstancias sí. Digo, si yo necesito mostrar la realidad del gremio de la construcción, es Sé difícil me que lo parece llame Gerardo Martínez. Son Es distintas difícil. formas, son distintas apreciaciones. Yo creo que cuando alguien Precisamente. hace una construcción colectiva para relatar y compartir con la sociedad un trabajo colectivo de una realidad colectiva, Discutamos ¿Vos sos sino que representante se de discute, eso? se discute la realidad colectiva que tiene que ver con un problema social y un subsidio. Legisladora. Cuando uno invita y solamente individualidades, termina discutiendo Legisladora, Me yo le individualidades. voy parece a- que en usted- este caso, perdón, me Que parece lo que en este ustedes- caso... Lo que ustedes, Me parece que en ustedes este caso... lo generaron en este programa. Nosotros lo que mostramos fue la realidad, nada más. De Y individualidades. me parece que la representatividad del conjunto está bastante bien representada, valga la redundancia, No, de en ninguna tu manera. figura, por tu trayectoria, que Ojalá. tiene mucho que ver con esas organizaciones, y lo digo positivamente porque conozco tu trayectoria, y en el proyecto de ley que naturalmente engloba Pero las necesidades de esas el proyecto de organizaciones. ley legisladora nace de una realidad que usted misma admite que existe. Si esa realidad que mostramos no existiese, No, es que evidentemente yo no digo ese no- subsidio no Es que tendría yo no valor digo de que no ser. muestres No, la que realidad de la zona roja. que la Yo tamicemos digo- con las organizaciones que van a decirnos... No, yo no digo que no muestren la realidad de la zona roja, se pueden mostrar 3 horas de la realidad de la zona ¿Por qué roja. cree Ojalá, usted- ojalá hubieran hablado mucho más con Vamos las a chicas que suponer estaban algo. ahí y no mostrar una pelea de un Vamos a notero con suponer lo una siguiente. chica. Si usted cree, Bueno, fue la legisladora, mitad del informe. si usted Esa es la realidad que estoy criticando, primero, se no está la de la quedando, zona se está roja. quedando con lo de la pelea, y a lo que yo voy es volvamos a subsidio, así como en mi caso, no le digo como usted debe ser legisladora, le pido que no nos diga a nosotros cómo hacer periodismo. Pero lo que yo le voy a decir es lo yo les siguiente. estoy diciendo, No acá importa. estamos todos comunicando. Yo les Perfecto, estoy diciendo, estamos se está comunicando algo producto de Ahora lo cómo que yo se digo, está planteando legisladora, el ¿usted cree programa. que si abrimos un número y decimos, o salimos a encuestar a la calle, ¿usted cree que la población en su totalidad apoyaría este subsidio? Absolutamente, porque además lo hicieron organizaciones que tienen cientos y cientos de personas trans trabajando en distintas provincias del país. Por Lo supuesto. plantearon ellas, lo Está muy construyeron ellas, lo redactaron ellas y lo plantearon ellas. Entonces no tengo ninguna duda de eso, no tengo ninguna duda que te van a venir a contar que la mayoría de ellas ha vivido torturas en las comisarías, ha vivido persecución, ha vivido No, la coimas de la comunidad trans policía. obviamente va a estar a favor. Yo estoy consultando sobre el resto de la sociedad. No, el resto que de ahí, la sociedad, ahí arranca la discusión. ahí hay, pero por supuesto, en el resto de la sociedad hay resistencias que tienen que ver con muchas cuestiones. Una cuestión es cómo se plantea la noticia, por eso me parece que es parte de la discusión. Si uno plantea, si hace 3 días que está en todos los medios, que no fueron 8.000 pesos, sino que fueron 2.400, y uno empieza la nota diciendo el subsidio de 8.000 pesos, bueno, eso genera resistencia en la gente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se plantea la noticia? ¿No? La nota de las chicas trans peleándose con el notero, los 8.000 pesos, Otra etcétera. vez con lo Se mismo. quedó con eso. Pero No, salgamos es que de eso, por vos favor. me preguntás por qué yo pienso que hay resistencia en la sociedad. Bueno, en una cuota de esa resistencia tiene que ver con cómo se presenta la noticia, que es más o menos como se presentó acá. Bien. En otra cuota tiene que ver con que hay discriminación en la sociedad. Hay mucha ¿Podemos agregar también que hay dificultades adentro mismo de la comunidad? Hay Porque distintas... acabamos de verlo. No, y bueno, son pero dos si alguien es personas. Te maleducada explico. conmigo, yo me La voy a discriminación defender. que hay en la Yo no fui sociedad maleducada, está dentro de la Calmate, comunidad, porque por yo no supuesto fui que sí. maleducada. Entonces lo único No, que hicimos... pero no se le escapa la discriminación que hay, la violencia tenés que hay. tanto miedo de Está aceptar dentro que de eres ellas prostituta, también, que está dentro de fuiste esa ¿Dónde soy prostituta? ¿Vos comunidad. me viste ejerciendo la prostitución? Sí, te pero- vimos varias ¿Dónde me veces, viste? incluso en televisión también. ¿Dónde me Pero no tiene viste? importancia. Claro, No pero creas ella lo que se ves en trata televisión y de lo que una conté. Agustina. No seas No maleducada, sé, porque está mi no marido y te venía a pegar una trompada. Así que ubicate, No, querida. insistimos, no queremos... No, él dice que no le va a pegar a nadie. No, así pero que- le pego yo. No hay que discutir Yo situaciones soy la- personales. Acá estamos discutiendo un subsidio que se supone que viene a ayudar a la comunidad de la que ustedes forman parte. Agustina, te hago una Pero consulta. coincido de que en la misma comunidad hay estas divisiones, como decís Pero por vos. eso mismo. Pero no se agregan en lo personal. Vos te bueno, pero sentís yo no representada por... agredí, Vos te no vengas. vos te No, sentís... en lo íntimo, vos cada te una con sentís... su intimidad Me hace está lo que faltando Agustina, respeto a ¿te mí y a mi sentís- marido, es Agustina, una maleducada. ¿Te sentís representada por alguna agrupación? No, en absoluto. Entonces, ¿cómo hacíamos si invitábamos solo a las organizaciones? ¿Ella va a quedar sin representación? Con una persona como ella. En Porque absoluto. las organizaciones no representan el 100% de las personas. Por eso mismo, precisamente. trajimos personas. Bueno, yo soy la persona que no está de acuerdo. Agrupaciones que colectivamente, entre muchas Pero personas... es en el caso- subjetivo.
Todo es Elegimos subjetivo. personas. Bueno, pero entonces no llamen organizaciones nunca, llamen Y individualidades. si no, por algo siempre. lo llamamos, pero quizás en otro es debate lo cierto. haremos. En Es este que no debate. es cierto. Cuando ustedes quieren Entonces- hablar de los derechos de los trabajadores y las paritarias, etcétera, etcétera, llaman a organizaciones Bueno, de entonces trabajadores. yo quiero hablar de la... No, entonces, no con es su verdad, criterio, no yo es tendría, verdad. acá tendría que estar sentado el presidente del bloque del Frente para la Victoria y no usted. Sí, pero Porque ¿sabes qué estaríamos pasa? hablando de un ¿Sabes bloque. qué pasa? Yo presenté el proyecto, así que Y por eso bueno, está hablando conmigo. precisamente por eso estamos... usted nos quiere llevar a discutir una manera de presentar y no estamos discutiendo el subsidio. Y yo le pregunto a Agustina. Agustina ustedes recién no nos está... quieren discutir algo que ella yo no digo que es está- parte de ella la está- discusión, que es cómo se presenta la noticia, es parte de la resistencia que Pero por genera este ejemplo, tipo de pero proyectos. usted fíjese que en su principal planteo, ella, que está acá con nosotros, nos está diciendo que no se siente representada por ninguna de las organizaciones que usted plantea que sí o sí tienen que estar sentadas acá. ¿Vos te sentís? Yo sí me siento cuál? representada con muchos beneficios civiles. Pero Por ejemplo, ¿hay el alguna documento. agrupación, hay alguna agrupación, organización que vos te sientas identificada? ¿Que a vos te defienda? Sí. Perfecto. Pero vos te calculo que podés venir a esgrimir tus criterios. Sí, Nadie porque me dice que informo no. y porque estoy al tanto de las mejoras Nadie que hubo dice que durante no. todo este Nadie dice tiempo. que ustedes no inviten Sí. testimonios y individualidades. Todos los días Lo que sale un estamos beneficio. ¿Vos diciendo- aceptarías los 2.400 pesos? Yo no, porque no los necesito, pero tengo amigas que sí lo necesitan. Pero todos los días tenemos información de beneficios que han logrado las asociaciones. Eso es No, indiscutible. yo estoy muy de acuerdo con la existencia de las organizaciones. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que en un debate como este, solo o fundamentalmente tienen que participar, Yo no dije las solo. organizaciones. Ustedes, así como tergiversan lo del monto del subsidio, a pesar de que Yo no estamos hace 3 tergiversé días nada. aclarándolo, no, cuando presentaron la noticia... Le dije que el informe, yo usted digo, tenía razón en lo que plantea el Yo informe. no digo que no vengan personas individuales a contar su experiencia individual. Lo que digo es, acá faltan, por ejemplo, las organizaciones trans, las personas que representan a cientos de personas trans en todo el país y que pueden dar cuenta de la realidad de la mayoría de las personas trans en todo el país. Me parece que es una que te discusión pueden bizantina decir, porque entiendo yo verdaderamente, y lo reitero una vez más, y lo digo de manera muy elogiosa, conociendo tu trayectoria, me parece que esa parte está completa y absolutamente cubierta por tu presencia. Porque no, me conocés parece que nada, lo que nada hacen las- reemplaza el trabajo que hacen las mismas personas que trans con nadie sus lo quiere compañeras. Pero nadie lo quiere reemplazar. Estamos discutiendo a partir de un hecho puntual en el cual dos personas integrantes de esa comunidad, más allá que estén o no Ustedes quieren representadas... discutir eso. Yo lo que No. estoy planteando es que No. hay formas de presentar, Vamos a hacer- este tipo de noticias que generan cambio- una María, resistencia cambio- en la cambio- sociedad. cambio el eje. Pero para suponer que la discriminación deriva en parte de cómo los medios de comunicación Pero presentan no, la noticia, pero es por una supuesto que simplificación sí. exagerada. Los medios de comunicación por favor. tienen una responsabilidad muy importante en todos los temas de discriminación. Los medios no de comunicación, generan toda la discriminación. Los medios de comunicación Sí. como este, Sí. hasta hace 10 años ni siquiera le daban la palabra a estos grupos. Hoy, por suerte, afortunadamente, todas estas personas... más, Pero y lamentablemente y todo yo el no he mundo ido a tiene ningún- las yo le voy a posibilidades de decir hablar. Sinceramente, Y me parece que para es que un me punto parece que es una central. reflexión que tenemos que hacer. No he ido a ningún programa en los últimos tiempos a discutir este tema, por ejemplo, con un informe con el que acabo de Pero, ver recién. legisladora, usted se está En quedando ningún con el programa. informe y no está Pero discutiendo porque el informe. genera, Yo le es pregunto, estigmatizante, genera discriminación. Rashid, hagamos de cuenta que usted está en el recinto en este momento y tiene 30 segundos para tratar de, así como tiene que convencer a los legisladores, el que está del otro lado, que no conoce la actualidad de la comunidad trans, que no conoce a ningún trans, que no sabe y que está en la casa y dice 2.400 pesos me parece una locura porque yo no llego a fin de mes, a mí no me ayuda nadie. Porque así como usted está diciendo que hay trans que tienen mayores de 40 años, que son sobrevivientes y que no pueden, yo también le puedo decir que hay una cantidad inconmensurable de mayores de 50 años que no los ayuda el Estado, que no pueden conseguir trabajo porque son precisamente mayores de 50 años, que tienen problemas para poder conseguir la jubilación y también se lo está tratando de discutir. A lo que yo le digo es, ¿por qué no convence y usa este tiempo para convencer a que está del otro lado y decir por qué es necesario que cada uno con sus impuestos aporte estos 2.400? Creo que sería mucho más beneficioso. Primero que hay una diferencia entre las poblaciones de las que estás hablando, de la que no hablo yo, sino que hablan organismos internacionales, organismos nacionales y organizaciones. La persona de 50 años de la que vos estás hablando es parte de una población que tiene un promedio de vida de 75 años. Las personas de las que yo estoy hablando tienen un promedio Que de vida se mueren de de- 35 que se mueren con depresión. años. Tienen un promedio de vida de 75 años. Yo estoy hablando de personas que tienen un promedio de vida de Perfecto. 35 años. Hable- Vos estás hablando de personas que han tenido estudios, en general han tenido estudios primarios y en general han tenido estudios secundarios. Estás hablando de personas que seguramente han tenido una experiencia laboral previa. Yo te estoy Pero hablando que aún de así personas no consiguen que trabajo, ¿eh? yo te estoy hablando de personas, sí, pero tiene muchas más herramientas para conseguirlo que una persona que no fue a la escuela nunca en su vida. Que una persona que le echó a su familia a los 10 años de edad, se quedó en la calle sin otro recurso que la Ahí prostitución. está. Yo ¿No estoy es mejor, hablando- ¿no es mejor yo- plantear eso?
No, me parece que tenemos que plantear todo. Me parece que tenemos que plantear la responsabilidad de los medios de comunicación al generar cierto tipo de estigmatización y además tenemos que plantear lo que eso y muchas otras cosas más generan en la vida cotidiana, en la vida de todos los días de las personas trans que son expulsadas de sus hogares. ¿Por qué esos padres expulsan a un niño o una niña de 10 años de su hogar? ¿Por qué? Por la estigmatización y la discriminación que hay hacia las personas trans. Bueno, somos responsables de eso. Cuando generamos informes, cuando hablamos, cuando hacemos una opinión, cuando nos sentamos, somos responsables de eso. Me parece a que los es una 10 exageración años. eso. Con ese criterio vamos a terminar siendo Por todos eso, responsables del nazismo yo Todos siento, como sociedad, diputada, ustedes escuchan una partecita y se agarran una partecita. No. Todos como sociedad somos responsables de la discriminación y estigmatización que hay hacia distintos grupos vulnerados por la discriminación. Todos somos No, yo responsables. diría que el Estado es responsable. Con un montón de cosas, con las cosas que uno dice, con las cosas que uno hace, con las cosas que uno informa, con la información que da, con cómo da la determinada Estamos de información. acuerdo. Uno También estamos genera de acuerdo que hay mensajes gradientes y niveles de estigmatizantes, responsabilidad. por supuesto, y el Estado Bien. tiene la mayor responsabilidad de todas. Por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo con eso. Los medios de comunicación tienen una cuota de responsabilidad. Yo estoy hablando de una población que es expulsada de su hogar en un promedio de vida de 10 años. Se queda Antes en la de terminar, calle ¿hay chances sin de su que familia. salga verdaderamente el proyecto? Yo estoy a favor del proyecto, aclaro. ¿Hay chances de que salga como proyecto de ley, como Hay ley? un sector del PRO que lo apoya. En las firmas del proyecto hay legisladores radicales, legisladores de Frente para la Victoria, legisladores de distintos ¿Hay chances sectores. de que salga? Por supuesto que sí, si hay un amplio apoyo de distintos sectores ¿Cuándo se políticos. votaría? El proyecto se votaría seguramente el año que viene, tiene que tratarse en comisiones. Agustina, Leticia, no se peleen, por favor. ¿Aceptarían, ya dijeron que no, pero qué creen que falta además de un subsidio? Yo creo que falta que la sociedad acompañe ese cambio y por ahí está bueno en parte el tema del subsidio a personas que lo necesiten, pero bajar también el rango de edad de las que lo van a cobrar. Porque si ya llegan a los 40 años, cuando ya por ahí están o con enfermedades de haberse trabajado en la prostitución o que se están por suicidar, me parece que llegan tarde con el subsidio. Muchísimas Y el gracias. subsidio Sí. es urgente, se necesita. Son pocas personas en Capital Federal que van a ser beneficiadas, más o menos 60, 100, pero son personas que realmente merecen una ayuda, el respeto y bueno, son personas que, vuelvo a repetir, no pueden trabajar, han sido vulneradas en sus derechos, son sobrevivientes de un genocidio trans que tienen que ser reconocidos. Muchísimas gracias por venir Agradezco las nada tres. más a Oscar Barbosa, el diseñador de mi sonrisa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres por venir. Vamos a una pausa, cuando volvemos vamos a hablar de Bonadío, vamos a hablar de la De lista todo, de la FIP que ya no existe, tenemos de todo. están las diputadas Así listas es. para defender, para... Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.